grabado desde el principio, desde cuando uno empieza a hacer, desde que le doy a iniciar transmisión. Entonces, bueno, pues poco a poco iremos viendo cómo funciona esto. Ya sabéis que la tecnología... Ya estoy haciendo el boomer que le gusta decir a Alejandro, pero es que es así. Quiero decir, si soy un boomer, ¿qué le vamos a hacer? Soy un boomer, a mucha honra. Ya tengo hasta Instagram, fíjate que, en fin, en fin, qué follón. Bueno, como os comentaba, que parte de nuestro autoconcepto, nuestra memoria es fundamental para nuestro autoconcepto, ¿no? Yo soy quien he sido y yo actúo de la manera coherente a como he sido y ese recuerdo permanece en mí y yo viendo mi historia, pues me reconozco. Esa es la idea, ¿no? Y entonces como la historia animal, porque vamos a partir de unos... Ya estuvimos viendo... ¿Os acordáis cuando en la primera semana que comentamos lo del mito de la fecundación competitiva y estas cuestiones, ¿no? El énfasis que le hemos dado a toda la parte competitiva y la poca luz que se le ha dado a la parte cooperativa, ¿no? Aunque hay evidencia, fíjate, de que desde el principio en los seres pluricelulares pues ya hay una cooperación que prima sobre la competición, si no, seguiríamos siendo seres unicelulares, no nos habríamos puesto de acuerdo y cooperado en crear un ser pluricelular. Otro de estos aspectos es el hecho de ser animal, ¿no? Hasta hace poco, fíjate, no hace tanto, ¿no? Hasta hace poco era casi un tabú decir que el ser humano es un animal. De hecho, es uno de los insultos más en casi todos los idiomas, ¿no? Eres un animal, eres un bestia, eres al fin y al cabo pues lo que somos, porque somos animales. Eso yo creo que ya nosotros, por lo menos yo, la gente con la que supongo que puedo estar hablando, la gente a la que le puede interesar esto, yo creo que todos tenemos el consenso, ¿no?, de que somos animales. Evidentemente somos un animal. Entonces vamos a echar un vistazo a un poquito de nuestra historia animal para irnos reconociendo, ir viendo qué características tenemos, por lo tanto, como animal, ¿no? Y bueno, no sé si va a poder escribirse bien en la pizarra y verse, pero podemos ir empezando. Voy a ir haciendo unas cuestioncitas aquí en un recorrido en el... Vamos a hacer esto más grande, que desapareceré, pero bueno, para que se vea un poquito la pizarra, por lo menos. No sé, voy a escribir poquito, pero para irnos centrando y ir viendo cómo va haciendo. Cómo viene nuestra historia animal, ¿no? No voy a partir desde el principio, sino ya suponiendo qué grupo de animales somos, ¿no? Somos vertebrados, ya sabéis, y dentro de los vertebrados somos mamíferos, ¿no? Los vertebrados están los famosos animales que conocemos todos del cole, ¿no? Los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Y nosotros pertenecemos al grupo de mamíferos. Compartimos ancestro común con reptiles y con peces, ¿de acuerdo? Vamos, con reptiles, con anfibios y con peces, pero con aves no. De los reptiles salen dos ramas, una hacia los mamíferos y otra hacia las aves. Las aves ya sabéis que son que es la evolución de los dinosaurios, ¿no? Son los dinosaurios actuales. Realmente, fijaos, si veis un emú o si veis un avestruz, pues es muy parecido mucho más parecido de lo que creemos a lo que podían ser velociraptores o cosas por el estilo, ¿no? Porque cada vez parece que hay más evidencia de que por lo menos protoplumas o algo así podrían tener ese grupo de dinosaurios del que descienden las aves, fíjate. El caso es que nosotros, dentro de los mamíferos, ¿os acordáis que ya hablamos un día de que dentro de los mamíferos estaban los mamíferos, los monotremas, que eran los que ponían huevos, ¿de acuerdo? Luego estaban los marsupiales y luego los placentarios. Nosotros, cuando hablamos del sincitio, hablamos de los placentarios. Bueno, pues nosotros somos un mamífero placentario, ¿de acuerdo? Y dentro de esos mamíferos placentarios, fíjate, somos de un grupo particular que nos llamamos primates. Somos primates. Es decir, está claro ya, la teoría de la evolución, nadie con dos dedos de frente y con un poquito de formación científica la pone en duda, ¿no? Aunque ya sabemos que hay un cinturón creacionista en Estados Unidos y estas cosas, ¿no? Pero evidentemente es así. Otra cuestión que siempre no está de más recordar es que se llama teoría de la evolución no porque sea una teoría en contraposición con lo que es la realidad, ¿no? Eso es teórico. Lo real, no. Es una teoría que es una categoría científica, es decir, incluye principios
principios e incluye leyes que relacionan esos principios, es decir, una categoría elevada dentro de la ciencia. Nada más, pero no significa que no haya evidencia. No hay de nada más evidencia. En biología es la principal. O sea, la teoría de la evolución es que se demuestra cada día y todos los seres vivos, además, hay una evidencia bioquímica y es que todos los seres vivos portamos esa molécula de ADN que lleva las instrucciones de cómo es de cómo son las células de ese ser vivo. Esa es la cuestión, ¿no? Ahora que ya tenemos todos el consenso de que todos somos animales, dentro de los animales, los humanos somos mamíferos, placentarios y primates. Pertenecemos al grupo de los primates. Aquí voy a poner solamente una P porque no vamos a escribir mucho, pero para que nos vayamos situando. Digamos que somos primates, ¿de acuerdo? No es que lo digamos, es que lo somos. Los primates somos un grupo muy particular dentro de los mamíferos. Buenas tardes. A Anisa, Calpo, etcétera, etcétera. Eres Ana, ¿no? Sí. Eres una de mis incombustibles de Móstoles. Bienvenida. Bueno, como esa soy yo, así me gusta, Ana, me encanta verte. Como os decía, yo en clase a vosotros a veces también os he hablado un poquito ya de estas cosas. Bueno, los primates, fijaos, somos unos animales particulares, unos mamíferos particulares, unos mamíferos que nos caracterizamos por tener los cerebros grandes, algunos más grandes, otros menos grandes, pero todos en relación a nuestro cuerpo tenemos unos cerebros grandes. Tenemos lo que se dice un cociente de encefalización, que lo estudiáis vosotros, los que sois estudiantes míos, estudiáis en fundamentos de psicobiología, ¿no? El cociente de encefalización de los primates es elevado, es uno de los más grandes junto con los cetáceos, ¿no? Mira, tenemos unos, como digo, unos cerebros grandes, tenemos unos ojos que miran hacia adelante. No todos los mamíferos tienen los ojos, hay otros que tienen los ojos laterales. Esto nos permite tener una visión binocular, es decir, nuestro campo visual se mezcla, nuestro campo visual se comparte por los dos ojos, de manera que nos da una duplicidad de imagen que nos permite tener una mayor precisión en el cálculo de las distancias, ¿no? Eso es fundamental, fijaos, para nuestros primeros ancestros primates, de los primeros primates que había, que tenían una vida arborícola. Entonces, para la vida arborícola, pues imagínate, si te tienes que ir desplazando por el dosel arbóreo y hay ramas que se mueven y que vienen para acá y que tengo que saltar de una a otra y no meterme una en el ojo, pues es fundamental, es una adaptación interesante el tener los ojos mirando hacia adelante y no hacia los lados, y que la visión de un ojo se superponga a la visión del otro, que es lo que nos da una medida de la profundidad en cuestiones, ¿no? Eso nos permite tener, como digo, una visión binocular, que eso es interesante. También tenemos una visión cromática, es decir, vemos colores. No todos los mamíferos ven colores. Y algunos no lo vemos exactamente igual que lo veis los otros. Ya sabéis que los de Daltonia somos especiales, ¿no? No vemos los colores como lo veis vosotros, pero en realidad todos los primates tenemos visión de colores. Visión de colores, pero fijaos, no todos exactamente igual. El tema de la visión daría para un café entero en el que nos pusiéramos a ver la visión. La visión es algo muy complejo, pero también muy apasionante. Y sabemos algunas cosas y desconocemos muchas, ¿de acuerdo? Pero el procesamiento de la visión, hace unos días Candra me preguntó, no me acuerdo por qué, que estaba preparando, y me preguntó qué ocurría. Venía la luz al ojo, venía la retina, pero luego qué ocurría, ¿no? Y joder, fácil es, ¿verdad, Ana? ¿Verdad, Carlos? Vosotros que habéis tenido que estudiar todas las vías, la vía ventral, la vía dorsolateral, etcétera, etcétera, ¿no? La V1, la V2, etcétera, todo el núcleo geniculado lateral. Es la comunicación y la cantidad de neuronas que están implicadas en el procesamiento visual es terrible, es complicado. Mola, muy bien, así me gusta, Ana. Que te mole, porque es que es así, es que ahí somos un poquito masocas también. No sé si todos los primates, pero por lo menos los humanos. Las cosas que son demasiado fáciles tampoco nos gustan mucho. Tiene que haber una cierta dificultad para que tenemos tendencia a picarnos, por lo menos. Pues fijaos, los primates tenemos cerebros grandes, tenemos los ojos mirando hacia adelante, por lo tanto tenemos visión binocular, tenemos visión cromática también, que es interesante. Fijaos por qué, y digo, los primates tenemos visión cromática porque la mayoría
mayoría de los mamíferos no tienen visión cromática, no tienen visión, desde luego no tienen visión tricromática como tenemos nosotros, que sabéis que tenemos 3 tipos de conos, ¿no? Algunos tienen visión monocromática, muchos tienen visión monocromática, muchos otros mamíferos, y otros tienen visión dicromática, algunos. También dentro de los lo que les da una gama de colores bastante menor, ¿no? Dentro de los primates también hay un sector que ahora veremos que suelen tener visión dicromática, que no tienen la visión tricromática. Pero fijaos, ¿os acordáis vosotros que erais alumnos míos que en el libro de texto hablaban como uno de los factores encima, ¿no? Que empuja un poquito a ese desarrollo encefálico? Decían que como el desarrollar el tercer pigmento en un grupo de primates que ahora veremos. Pues resulta que, fijaos, la realidad es más compleja. La realidad no es así. Es decir, los reptiles sí tienen visión tricromática, con lo cual, y los peces también tienen visión tricromática, con lo cual lo que tenemos, los antepasados de los mamíferos que vivieron en la época de los dinosaurios, fíjate, los primeros mamíferos que vivieron en el Cretácico y en el Mesozoico, precisamente porque estaban en una situación un poco difícil con el dominio que había de esos reptiles gigantes y monstruosos, ¿no? Pues tuvieron que adaptar hábitos nocturnos, se desarrollaron con hábitos nocturnos, y entonces para los hábitos nocturnos parece, fíjate, que hay una cierta competición, es decir, cuanto mejor ves los colores, es más difícil que tengas una visión buena en bajas condiciones de iluminación, es decir, tienes tu cantidad, sabéis que nosotros tenemos 2 tipos de fotorreceptores, ¿no? Unos que son conos, que son los que ven el color, y otros los bastones. Los bastones tienen muy buena resolución cuando hay baja luz. Entonces, el tener más bastones que conos en las partes centrales, cuando eres un animal de hábitos nocturnos, pues es un adelanto para ti, porque el color por la noche, como dice el refrán, todos los gatos son pardos, tampoco te sirve para nada. Entonces perdieron, fíjate, lo que nuestros antepasados, de los primeros mamíferos que vivían en la época de los dinosaurios, dejaron de expresar eso para conseguir una mucha mejor visión nocturna. La cuestión es que los primates los recuperamos. Eso es una diferencia con la mayoría del resto de mamíferos. Recuperamos la visión cromática. De acuerdo. ¿Qué más cosas? También las manos. Fijaos, también tenemos las manos. Tenemos una cintura escapular modificada. ¿De acuerdo? Una cintura escapular modificada. La cintura escapular, sabéis que tenemos una cintura pélvica y una cintura escapular, ¿no? A los que estudiasteis conmigo también sabéis que el cuerpo en el desarrollo se metameriza. Tenemos varios metámeros y son estructuras que se van repitiendo. Entonces tenemos la misma estructura de la cintura para las extremidades inferiores, la estructura para las extremidades superiores es muy similar, pero es la cintura escapular. En los mamíferos cuadrúpedos, pues es bastante más parecida a la cintura escapular, a la cintura pélvica, pero en los primates sufrimos unas variaciones importantes en nuestra cintura escapular que todos los primates tenemos, ¿no? Nosotros especialmente, porque somos los únicos bípedos perfectos actuales que vivimos ahora mismo, porque ha habido otras especies también bípedas, ¿no? Hasta no hace tanto. Pero una de nuestras características es esa modificación que tenemos de la cintura escapular, y que al mismo tiempo, fijaos, nos permite, también tenemos unas manos adaptadas para agarrarse a las ramas, que era para lo que estaban adaptadas, y nos permiten, pues en la mayoría de los casos, con pulgares oponibles, y nos permiten manipular objetos con una precisión que el resto de animales no tienen, ¿no? La mayoría del resto de mamíferos no tienen esa facilidad de manipulación con las manos. Lo que también es importante, hay un montón de teorías, fijaos, a veces os he comentado alguna, de teorías que relacionan desarrollo de capacidades cerebrales con el tener las manos libres, ¿no? Tener las manos libres y empezar a manipular. De hecho, fijaos, ¿no os habéis planteado alguna vez? Yo en clase lo he dicho a veces, ¿no? Hay cosas que son muy llamativas y muy intuitivas directamente, ¿no? ¿Por qué contamos en base 10 y tenemos 10 dedos? A lo mejor tiene algo que ver, ¿no? También otra base que nos es bastante habitual es la base 12, ¿no? La base 12 que, fijaos, son las 3 falanges de cada una de los 4 dedos que podemos tocar con nuestro dedo pulgar.
¿entendemos? Y entonces contar de 12 en docenas o en medias docenas no nos es tan complicado, es bastante natural. Fijaos la importancia que puede tener esto de las manos. Como os decía, fíjate, ese es nuestro grupo familiar, el de la familia extensa, ¿no? Con tatarabuelos y primos segundos, primos terceros, primos cuartos, somos los primates. Esa es nuestra pequeña familia, pero una familia con la que tenemos una relación directa. Dentro de los primates, fijaos, la primera diferenciación en cuanto a enterarnos y a categorizar, porque para el ser humano es muy importante el fenómeno de la categorización, ¿no? El meter a cada uno en un bloque. De hecho, nuestro cerebro lo hace continuamente. Y si no hay una categorización consensuada, tú haces tu propia categorización. ¿De acuerdo? Pero generalmente empiezas a clasificar. Siempre de manera normal, tiendes a categorizar, entre otras cosas, para poder controlar la realidad, porque si no, la realidad te abruma. Agrupas determinados y sabiendo desde luego que pierde cierta información, pues está bien tener ese heurístico de categorización, al fin y al cabo. Lo primero, fijaos, las primeras divisiones que se hacen entre primates, los dos primeros grandes grupos que salen, digamos, de estos primates antiguos que estaban que empezaron ya un poco después de la época de los dinosaurios, ¿de acuerdo? De estos primates antiguos, bueno, pues nos dividimos en dos grandes grupos. Por un lado, y la división es una división de narices, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es fijarnos en las narices. Lo primero, entonces, fijaros, de estos primates salen dos grupos que serían, por un lado, tenemos... ¡Oh! ¡Qué interesante, chicos! Fijaos lo que es esto. Lo que es el directo. Pues hemos tirado esto. Bueno, pues os lo voy contando. Esto es una anécdota más que quede aquí. Lo podría ir escribiendo. Por fin algo de acción, así me gusta. Hagan clip de esto, sí, hacer clip, hacer lo que queráis. Esto ya sabéis que esto es público y de todos. O sea que como queráis, esto es natural. Bueno, a lo que os iba diciendo, voy a encogerme un poco y os lo voy a hablar sin ponerlo. Voy a tener, fíjate, es que tenía esas guarrerías que nos venden para colgar cuadros. Aquí estoy, no penséis que me he ido. Esas guarrerías que nos venden para colgar cuadros, pues se ha caído. Va a haber que poner, voy a tener que poner unos tacos en condiciones y dejarnos de los cuelga fácil estos que son una guarrería. Bueno, a lo que os iba diciendo, también podemos verlo así. También os lo puedo ir poniendo así al fin y al cabo. Aunque mira cómo se ve el aro de luz, es terrible. Bueno, os lo cuento. Bueno, lo primero es, como os digo, en función de las narices. Por un lado están los strepsirrinos, que es lo que quería decir, ya sabéis, el apellido rino es nariz, ¿no? Todos lo sabemos, la rinoplastia es la operación de plástica de la nariz. Cuando tienes rinitis es que tienes la nariz inflamada, así de sencillo. El apellido Rino, fijaos que en biología, si algo bueno hay en biología a la hora de tener que estudiarlo, es que la mayoría de los nombres nos dicen algo y están puestos por algo y suelen ser descriptivos, ¿de acuerdo? Salvo alguno cachondo, como os comenté, como el del erizo Sonic, que decían de la proteína esta que se llama erizo Sonic, Sonic el erizo, vamos, como el de un juego de Sega, creo que es, ¿no? Los que sois jugadores y esas cosas, lo controláis, mis sobrinos lo conocen seguro. Pues como os decía, hay dos grandes grupos. Por un lado los strepsirrinos, que digamos que realmente significa nariz retorcida. No sé por qué nariz retorcida, pero eso es lo que podríamos decir que son aquellos primates que tienen la nariz húmeda, como la de los gatos, la de los perros, es decir, nariz externa húmeda, negra por fuera. Estos son para entendernos, los loris, que se llaman, y los lémures. Los lémures y los loris, que son primates, ¿no? Pero son primates con los que tenemos una relación más alejada, ¿de acuerdo? Estos son, por lo tanto, los strepsirrinos. Nosotros pertenecemos, junto con otros muchos, a los haplorrinos, que significa que tenemos la nariz simple. Somos simples de narices. Esa es la cuestión, aunque somos bastante retorcidos. Somos simples de narices. Bueno, dentro de los haplorrinos, fijaos, estarían primero los tarseros, que son un grupo bastante extrañito, y también con los que tenemos son familiares, pero bastante más
más lejanos, y luego ya los que se dicen prosimios, es decir, lo que se parece a lo que llamamos vulgarmente monos de toda la vida en nuestra cultura. Dentro de los prosimios habría dos grandes grupos también en función de la nariz. Unos serían los platirrinos y otros, entre los cuales estamos, los catarrinos. Platirrinos significa que tienen la nariz más plana. He parado esto así y no se me oye. La nariz más plana y las narinas en laterales, ¿de acuerdo? Hacia los lados. Y los catarrinos tenemos los agujeros de la nariz, las narinas los tenemos hacia abajo. Eso es lo que significa catarrino, agujero de la nariz hacia abajo. Así de simple, ¿de acuerdo? Fijaos que en vuestro libro de texto hablaban, aquí es donde decían, los catarrinos. Dentro de los catarrinos desarrollan el tercer pigmento de manera que pueden ver el rojo, lo que supone un avance para, por ejemplo, encontrar una fuente de fruta y saber cuándo está madura. Entonces, claro, evidentemente, si en un árbol llegas a encontrar un árbol con fruta, porque te mueves en un medio arbóreo y te encuentras un árbol y eres fundamentalmente frugívoro, ves un árbol con fruta y arramplas con toda la fruta porque no sabes cuál está madura y cuál no, y luego desechas la mitad porque la verde está incomestible, pues desde luego es un desperdicio que pasará factura en tiempos de carestía, ¿no? En tiempos de vacas flacas es mucho mejor que encuentras un árbol lleno de fruta y solamente coges la madura y al día siguiente vuelves y coges la madura y así a lo mejor te da para una semana. Y de la otra manera, para aprovecharlo todo, pues en un día arramplabas. Con lo cual es una adaptación lógica. Pero esta adaptación lógica es una recuperación de la capacidad, fíjate, que ya tenían nuestros antepasados reptiles de los que venimos ya eran tricromáticos, ya tenían el sistema de conos que se excitan con luz roja, con luz verde y con luz azul, ¿no? El RGB que conocemos de Red, Green and Blue, ¿no? Ese es el sistema tricromático que tenemos a grandes rasgos, ¿no? Porque en realidad lo que hace es excitarse con determinada longitud de onda del espectro electromagnético, que nosotros llamamos verde, que nosotros llamamos rojo y que nosotros llamamos azul. Porque esa es otra gran cuestión, ¿no? La realidad no es como la vemos. Ese es otro de los esquemas que hay que empezar a romper. La realidad ya sabemos que no es como la vemos. La realidad es... Y nosotros vemos lo que nuestros sentidos son capaces de captar de esa realidad, que parece ser que evolutivamente nos ha sido suficiente para poder vivir adaptados y si no, no seguiríamos aquí, ¿no? Esa es la cuestión. Pero es evidente que tu perro no ve lo mismo que tú estás viendo, tu gato no ve lo mismo que tú estás viendo, si tienes una rata no ve lo mismo que estás viendo, si tienes un insecto tampoco, que hay insectos tricromáticos también, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente no vemos lo mismo. La cuestión es que, fíjate, dicen que en catarrinos ocurre. Os voy a comentar otra cosa aquí para entrar para los que estudiasteis conmigo. Dentro de los platirrinos, a ver, vulgarmente se conocen a los platirrinos como monos del Nuevo Mundo, y a los catarrinos, entre los cuales estamos nosotros, como monos del Viejo Mundo, ¿no? Que venimos de África, Europa y Asia. De América, los monos de América son los platirrinos. Bueno, pues dentro de los platirrinos parece ser que hay algunos que sí tienen visión tricromática. Pero en general suelen ser dicrómatas, o sea que ven con dos tipos de conos, ven dos tipos de colores nada más, de manera que tienen una paleta de colores mucho más reducida que la que tienen los tricrómatas, ¿no? Eso es así. Pero fijaos, sabemos que hay por lo menos de uno de los tipos de conos, porque el otro, parece ser que hay un cono en los platirrinos que se expresa en el cromosoma, la proteína que fabrica ese cono, por así decirlo, o el pigmento que se excita a determinada longitud de onda. Hay uno que se fabrica que va en el cromosoma 6, pero hay otro que va en el cromosoma sexual, lo cual las hembras, que son las que pueden ser heterocigotas en el cromosoma sexual, hay algunas hembras de platirrinos que tienen visión tricromática, ¿no? Pero la tienen solamente ellas, porque pueden tener, al portar 2X y ir en el X, pues pueden tener un
una alteración de ese gen que lleva la información de cómo se fabrica ese pigmento y captar una longitud de onda distinta a la que capta el otro. Y al expresarse los dos en su retina, resulta que han visto que hay hembras de platirrinos que sí tienen una visión tricromática. Pero sin embargo los machos no. Fijaos qué curioso, ¿no? Aquí hay otros conceptos interesantes porque la evolución, aunque se da en el individuo por mutación, ¿no? Las variaciones en el genoma se dan por mutación en individuos, sin embargo, la unidad de expresión de esa evolución es la población. Entonces, si en la población es adaptativa, sobre todo en animales que son sociales y por lo tanto las relaciones entre ellos son importantes, pues esos grupos hablaban de una ventaja de grupo, en que en el grupo unos vean mejor, porque claro, las hembras que ven los 3 colores parece ser que también tienen peor visión nocturna que los que solamente ven 2. Con lo cual, por eso te digo que de alguna manera en el grupo está compensado, en el que algunos incluso ven más matices de verde, parece ser que eran los dicromáticos que los tricromáticos o algo por el estilo, era que les permitía ver, por ejemplo, muchos insectos verdes de los cuales también se alimentaban en algunos momentos, ¿no? Para combinar. Para complementar la dieta frugívora, ¿no? Además de esto, pues los insectos verdes pues les sirve también. El caso es que fijaos que a lo mejor la adaptación evolutiva es grupal, ¿de acuerdo? Y no es individual. Es decir, aunque un individuo no lo tenga o tenga esa diferencia, sin embargo, el que haya variabilidad en el grupo es interesante para el grupo y por eso parece ser que se ha mantenido. El caso es que fijaos, dentro de están los platirrinos y por otro lado estamos los catarrinos, que somos nosotros. Que somos nosotros y otros muchos. Dentro de los catarrinos, que somos todos los monos del viejo mundo, porque ya sabemos otra de las grandes cuestiones, sabemos que todos los Homo sapiens provenimos de África, ¿de acuerdo? Todos los Homo sapiens provenimos de África, todos los géneros Homo han nacido, provenían de África, ¿no? Por lo menos sus antepasados provenían de África. Y nosotros Homo sapiens, pues como hace 200.000 años, del África Central. Eso es así. O sea, África Central o África Oriental. Kenia, Tanzania, por ahí. Esa es la idea, que es donde están todos los yacimientos, ¿no? Los principales. A lo que íbamos, dentro de los catarrinos, que somos todos los monos del viejo mundo, los que tenemos los agujeros de la nariz hacia abajo, dentro de los catarrinos hay 2 grandes divisiones también. Hay unos catarrinos con cola, que es lo que vulgarmente llamamos monos habituales, ¿no? Monos que tienen cola. Por cierto, los platirrinos suelen tener la cola prensil, de manera que la cola le sirve también para agarrarse a las ramas y para balancearse y para equilibrarse en los saltos, etcétera, etcétera. Sin embargo, los catarrinos, la cola no es prensil, ¿de acuerdo? No es prensil, creo que es prensil, no sé por qué digo prensil, pero creo que es prensil, que es aguda la palabra. No me acuerdo ahora mismo, pero creo que sí. Me da rabia decir prensil cuando creo que es prensil. Eso es que lo habré escuchado en algún lado, fíjate. Como digo, están los que tienen cola y luego están los que no tenemos cola, los catarrinos sin cola, entre los cuales ya nos vamos identificando. Tanto es así que ese grupo se le llama hominoideos, de manera que ya nos da una idea de que tenemos una apariencia, todos en este grupo tenemos una apariencia bastante humana. ¿De acuerdo? Esos son los hominoideos. Fijaos, dentro de los hominoideos están también, por un lado, primero, la primera desviación del ancestro común. Todos tenemos un abuelo común, ¿no? La primera desviación del ancestro común serían los del género Hilobatides, que son los gibones y los siamang, que son como gibones grandes y negros y que tienen además una bolsa gular que se dice aquí que se les hincha del tamaño de la cabeza incluso y que les permite hacer unos ruidos súper curiosos. Hola, Sita, o no sé quién ha venido que no le reconozco. Hola, Sita 67. Buenas tardes y bienvenida. Lo de las gafas es impresionante, ¿eh? Que ya no veo nada. Ah, Celes, pero Celes, la Celes que te conozco de toda la vida, o otra Celes. ¿Celestina Corregidor u otra Celes? Sí, o sea, Celestina Corregidor Cuenca. Bien. Fíjate, que me acuerdo perfectamente. Son años ya, yo creo, ¿no? Esa eres tú, sí. Yo me acuerdo.
Una de las últimas veces que me contabas, eso es, sí, 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 pero nos vimos y me contaste y me reí mucho en la mesa de Ruy Gallardón, ¿te acuerdas? No vamos a hablar de eso, que aquí queda constancia que está grabado y esas cosas. Bueno, a lo que íbamos, lo que os estaba contando. Tenemos por un lado, como digo, los gibones, que son estos que tienen unos brazos muy largos, muy largos. Mira, ¿te acuerdas cuando cantaba Morceles lo de ahora es un mono gibón quien preside? Esto de los 20 monos con diarrea y esas cosas, pues eran gibones. Estos son primos nuestros ya bastante más cercanos, ya son hominoideos, ya son catarrinos y sin cola, ¿de acuerdo? De manera que ya se parecen bastante, bastante a nosotros. Pero luego ya están los homínidos, están por ahí los gibones y luego los homínidos. Fijaos que estas clasificaciones, esta taxonomía, esto se ha ido variando con el tiempo y no siempre ha estado de la misma manera, entre otras cosas porque siempre hemos tenido como un sesgo antropocéntrico de coger y decir, no, nosotros como que no somos animales, como que estamos aquí, no somos monos. Yo recuerdo perfectamente un profesor que yo tenía en primero de bachillerato, que yo estudié bachillerato, para los jovencillos, que en primero de bachillerato, un profesor de historia que cuando le decías que descendía del mono o lo que sea, decía, el mono desciende de tu padre. Y como éramos todos chicos, porque éramos yo iba a un cole todo de tíos, ¿no? Entonces, pues con 14 años, pues eran unas risas. Ja, 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 tu padre es un mono. Y ya está. O sea, pero teníamos eso y por otro lado teníamos a Casimiro, a don Casimiro, que fue nuestro profesor de biología, que nos hizo enamorarnos de la biología y por lo que a uno le gustan las ciencias naturales, aparte de otras influencias, ¿no? Evidentemente yo tenía unas influencias grandísimas de mi hermano, que siempre ha sido un apasionado de esto. Entonces es lógico que aquí tengo. Pero bueno, os comentaba esto del hecho de la separación que había en considerarnos a todos dentro de este grupo de homínidos. Fijaos que ahora se nos considera a todos homínidos, cuando antes se consideraba a todos póngidos y por el otro lado estábamos los homínidos, ¿no? La especie elegida. Hoy día se sabe que estudios genéticos han recompuesto todo esto y sabe que dentro de los homínidos estamos nosotros y están, por un lado, tenemos un antepasado común con el homínido que menos se parece a nosotros, que menos similitud genética tiene con nosotros y por lo tanto nos separamos de él en la línea evolutiva hace más años, más millones de años, que es el orangután. Pero fijaos, ya habéis visto todos imágenes de orangutanes, ¿no? Y los orangutanes tienen una apariencia humana increíble, una capacidad expresiva increíble, ¿no? O sea que, de hecho, orangután significa en malayo, creo que significa hombre del bosque, con lo cual nos da idea de lo que es. Después de los orangutanes, luego ya estamos mucho más emparentados con gorilas, que es el siguiente que se separa en esta rama del ancestro común, y luego ya con chimpancés y bonobos y los humanos. Y esa es la cuestión. Fijaos que todos estos somos homínidos, ¿no? Desde los gorilas, los orangutanes incluso, los gorilas, los chimpancés, los bonobos y los humanos. Con chimpancés y bonobos tenemos un ancestro común del que nos separamos hace 6 millones de años. 6 millones de años puede parecer mucho, pero no es tanto. A ver, ¿no? Yo con los 54 que tengo, ¿no? 55 que voy a hacer, ya me parecen muchos, pues imaginaos 6 millones. Pero 6 millones de años no es tanto. Si yo le doy la mano a mi madre y mi madre le diese la mano a mi abuela, llegaríamos al principio del siglo XX, pero muy al principio del siglo XX, ¿de acuerdo? Y si es a mi bisabuela, pues llegaríamos ya a finales del siglo XIX. Fijaos, dando 4 manos, o sea, yo a mi madre a mi abuela y mi abuela a mi bisabuela, 1, 2, 3 y 4 personas conectadas y ya son siglo y pico lo que cogemos, ¿no? Pues así, cada siglo, o sea, serían, si son 6 millones, serían 60.000 cadenas de este tipo para llegar al ancestro común, ¿no? Dándonos la mano para llegar al ancestro común con chimpancés y bonobos. Con chimpancés y bonobos, que es con los que tenemos la máxima similitud genética, ¿no? Somos primos muy, muy, muy cercanos. Es decir, hay una abuela que fue el antepasado común de chimpancés, bonobos y humanos que vivió como alrededor de 6 millones de años. Nos parece interesante, 6 millones de años, no es tanto, y por lo tanto somos muy parecidos. Fijaos que
De hecho, cuando uno estudia o intenta estudiar de dónde viene, intenta ver su historia natural, claro, en los fósiles que se van apareciendo de las especies extintas anteriores, ya propias solamente en nuestra línea humana, es decir, hace 6 millones de años se separó ya la línea humana de la línea por la que han seguido chimpancés y bonobos. Y entonces en la línea humana están los pitecántropos, los australopitecos, luego todos los homos, el Homo habilis, el Homo erectus, ¿de acuerdo? El Homo antecesor, el Homo neanderthalensis, el Homo heidelbergensis y el Homo sapiens, que somos nosotros, de los cuales ahora actualmente solamente estamos nosotros vivos en la Tierra de esa línea evolutiva, ¿no? Pero hasta hace 30 o 40.000 años había varias especies, ¿no? Por lo menos con Homo erectus, con Homo neanderthalensis. Fijaos, hace 40.000 años había neandertales que estaban viviendo, los últimos neandertales que parece ser que vivieron estaban en Gibraltar, en el sur de Europa, ¿no? En el sur de España concretamente, las cuevas de Gibraltar son las de los últimos poblamientos de neandertales. Y hace, como os digo, 30 o 40.000 años que estuvimos compartiendo con ellos. También si entendemos que los denisovanos, el hombre de Denisova, el hombre de Flores, también como hace 40 o 50.000 años también estaban, coexistíamos con otras especies del género Homo, con otros humanos como nosotros. Tan humanos como nosotros en algunas cosas, fíjate, los neandertales tenían el cerebro incluso más grande del que tenemos nosotros, lo que también rompe, nos da una visión más clara de cuál es la realidad, que la realidad es bastante más compleja de lo que nos contaban, ¿no? A lo que vamos, que os quería comentar yo esto. Por un lado eso, que hace 6 millones de años teníamos un antepasado común del cual evoluciona toda la línea humana y al final hace 200.000 años nace nuestra especie Homo sapiens, y por otro lado sale la rama que lleva a chimpancés y bonobos, ¿de acuerdo? Que ambos se separaron, los chimpancés y bonobos se separaron como hace entre 1,5 millones y 2 millones de años, con lo cual durante 4 millones de años había una línea evolutiva por allí que al final hace que entre chimpancés y bonobos se separen como hace 1,5 millones de años. La cuestión, fijaos, es que dentro de esta historia que había, sabemos que, como os decía, que de las especies fósiles pues no se puede deducir sus capacidades mentales. Se pueden hacer algunos moldes endocraniales, descubrir grandes estructuras que pueden haber quedado marcadas en estos moldes endocraniales, pero básicamente son muy similares. Tenemos ya una estructura muy marcada desde antes, desde mucho antes, ¿no? Y compartida, fíjate, con chimpancés y bonobos, entre otras cosas, en cómo es de las grandes estructuras de nuestro cerebro. No se sabía, quiero decir que no se puede saber, no se puede deducir del fósil las capacidades mentales, no se deducen por indirectas, por otros hallazgos que te encuentras. Por ejemplo, al Homo habilis se le dijo Homo habilis porque se encontró industria lítica, es decir, se encontró herramientas, que era capaz de fabricar herramientas, y por lo tanto se le dijo ya herramientas muy, muy toscas, aunque hace nada, pues mira, han descubierto también que otros anteriores a Homo habilis también utilizaban herramientas. Hoy día hay evidencia de que hay otros animales que utilizan herramientas, algunos sin modificar, algunos las modifican, es decir, utilizan utensilios para mejorar lo que sus capacidades no les dan, ¿no? Pero hace nada ha salido, a un par de semanas, un vídeo de una chimpancé enseñando a un chimpancé a pelar y organizar y dejar un palito bien y a enseñarle a coger termitas de un termitero. Y está grabado en vídeo porque ahora tenemos esa capacidad, ¿no? Esto hasta hace nada era casi un tabú. O sea, parecía que los humanos éramos los únicos que hacíamos herramientas. Entonces, venga. Entonces, quiero comentar esto porque la idea de separarnos de los animales creo que está también en la base de creernos que no dependemos de todos los demás en nuestro ecosistema, ¿no? Que formamos parte del ecosistema con el cual hemos evolucionado toda la vida. Por eso surgen pues esas ideas maravillosas como la de Elon Musk de irse a la Luna o a Marte a crear una colonia como solución a la que estamos liando. Que en vez de ser conscientes de que hemos nacido, hemos evolucionado y pertenecemos a un ecosistema con el cual tenemos muchísimas interacciones, que tapamos con cemento, tapamos con asfalto y lo ignoramos, pero ahí sigue estando. Y de vez
en cuando las catástrofes y esto viene una riada y nos recuerda que aunque lo tapemos el río sigue fluyendo, etcétera, 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 ¿no? Estamos conectados, somos animales y aquí estamos. Como os decía, la cuestión es que aún los más avanzados, que eran conscientes de nuestra similitud, de nuestra pertenencia a este grupo, de nuestra evolución conjunta que hemos tenido con el resto de primates, ¿no? Aún los más avanzados, fijaos, en el caso de los chimpancés y los bonobos, los bonobos es una especie que se ha determinado como especie no hace tanto. No hace tanto porque se descubrió, tiene la mala suerte el bonobo, o la buena suerte, de vivir en una zona en la que en una zona muy conflictiva, de muy difícil acceso, como es la República Democrática del Congo, ¿no? que lleva toda la vida en guerra, son zonas muy hostiles y en las que es muy complicado también y con muy pocas infraestructuras y en las que es muy difícil ir a estudiar in situ a estas especies animales. Tanto es así, fijaos que hasta hace nada los bonobos se creía que era como una raza de chimpancés, se le conocía como el chimpancé pigmeo. Y los bonobos son algo distinto de los chimpancés, son muy parecidos, tienen, ya te digo, que hasta hace 1,5 millones eran la misma especie y hace 1,5 millones que se separaron en chimpancés y bonobos. Pero como os digo, hasta hace nada se pensaba que eran simplemente unos chimpancés, como un grupito de chimpancés especiales que se han quedado una raza de chimpancé. Ahora ya se sabe que no, que son dos especies independientes y con características muy distintas. Sobre todo, fijaos, las características morfológicas no son tan distintas. De hecho, se le llamó chimpancé pigmeo, pero en realidad no es pequeñito, no es tan pequeño. De estatura es prácticamente igual que el chimpancé. El bonobo es prácticamente igual que el chimpancé de estatura. Lo único que es menos corpulento. Eso se nota sobre todo en los machos, ¿no? Los machos de chimpancé son unas malas bestias. Son muy, 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 muy fuertes, muy anchos y además muy violentos. Lo que quiero decir es que como se ignoró la realidad de los bonobos durante mucho tiempo y a veces aquellos que ya consideraban que el ser humano es humano y que es animal, pues encontraban incluso en el carácter del chimpancé, en cómo son las sociedades chimpancés, la explicación o la justificación para tener sociedades coercitivas, movidas a través del miedo, con elementos muy violentos, etcétera, porque los chimpancés parece que son bastante macarras, bastante. O sea, los chimpancés son grupos muy, muy, muy territoriales, con estructuras sociales complejas, muy tecnológicos, utilizan muchas herramientas, eso está claro. El chimpancé, esa parte la compartimos con él clarísimamente, somos animales tecnológicos. Y el chimpancé es muy tecnológico, pero con estructuras sociales muy rígidas, con una estructura de poder muy fuerte y con machos que son muy agresivos. Las hembras están prácticamente aisladas unas de otras, están sometidas completamente a los machos y cada grupo de chimpancé hacen coaliciones entre machos y patrullan los contornos de su territorio, y si se encuentran otro grupo de chimpancé, pues lo normal es que haya guerra, pero guerra directamente. O sea, si los chimpancés que van de patrulla por su territorio ven que los otros son menos, les atacan y los matan directamente. Se da muchísima agresión letal, muchísima. En los encuentros de agresión letal se dan muchísimos infanticidios, etcétera, etcétera. Es un animal muy violento y que a veces aquellos incluso que habían admitido nuestro carácter animal, como que había una justificación a que va dentro de nuestra forma de ser, que compartimos con ellos toda nuestra vertiente violenta, ¿no? Pero nos olvidamos de que los bonobos son justo al revés. Es apasionante el mundo bonobo, precisamente porque si los chimpancés, digamos, son los macarras, los bonobos son los hippies. Eso es, que entendemos que esto es un heurístico, por lo tanto un atajo que sabemos que la realidad es más compleja, ¿no? Y ahora lo veremos. Pero realmente la sociedad chimpancé es una sociedad bastante violenta, basada mucho en estructuras de poder rígidas, en esas jerarquías que además son muy estrictas, muy inamovibles, y los bonobos no.
no, los bonobos son distintos. Son distintos, físicamente son, ya os digo, más gráciles, son más delgados, menos corpulentos, se diferencian, por ejemplo, en que los juveniles tienen la cara negra, los bonobos, y los chimpancés tienen la cara blanca. Es una diferenciación. También los chimpancés, los bonobos suelen tener, fíjate, es bastante habitual que presenten una calva aquí, al revés que nosotros, que tenemos cuando nos vamos quedando sin pelo, tenemos la islita esta. Ay, qué difícil es moverse mirándose en la cámara en la que te ves al revés. De acuerdo, fíjate, quiero hacerlo ahí. Esa islita, pues ellos lo que tienen aquí es un hueco que separa un poquito, es como si que tuviesen una raya en medio a lo grande. Eso es un bonobo. Si veis una imagen de algo que parece un chimpancé y tiene como esa calva, probablemente sea un bonobo, ¿no? Entonces, los bonobos, fíjate, otra de las cosas que tienen es que, como los machos son menos corpulentos, también parece que el dimorfismo sexual es menos acentuado. Fíjate, os lo digo a Ana, a Carlos, a los que habéis sido alumnos míos, que en el libro de texto comentaban, yo ya os dije en su momento esto, ¿no? Que una diferencia que tienen los humanos con respecto al resto de primates es que tenemos menos dimorfismo sexual, que eso es indicativo de monogamia. Eso es lo que plantean, ¿no? Y todo esto, bueno, pues a veces estas conclusiones que se extraen de los datos que vemos en ciencia, las conclusiones, más que hablarnos de la realidad que vemos, nos hablan de nuestros prejuicios y nuestro esquema mental en el momento en que hacemos el descubrimiento para interpretarlo, ¿no? Que la monogamia quiero decir que correlacionar menor dimorfismo sexual y monogamia, bueno, pues para mí es bastante de garrafón. Y la prueba, si utilizamos la falsación, es precisamente los bonobos. Los bonobos no tienen un gran dimorfismo sexual y, sin embargo, o sea, monógamos no, son totígamos. Si eso existe, son poliamorosos, diríamos hoy día, ¿no? Tienen sexo todos con todos, y además, fíjate, hace poco vi aquí hablando y interesándome sobre los bonobos, hay una primatóloga muy interesante, quizá la persona que tiene más conocimiento en el mundo de los bonobos, que es una primatóloga que a mí me encanta, que se llama Isabel Benque, N-C-K-E, Benque. Isabel Benque, que es una primatóloga chilena, que es la que más ha estado con bonobos, ¿no? Y no sé qué os iba a contar de lo que ha dicho Isabel Benque, pero bueno, y como vamos un poco desfasados con el chat, no me vais a responder y os voy a sacar, pero yo voy a seguir contando porque me parece muy interesante todo lo que planteaba ella, la máxima especialista, como te digo, en bonobos. No es que sean más listos, son distintos, es decir, no diría yo que son más listos los bonobos que los chimpancés, no parece que haya nada que lo explique, son distintos, pero distintos fundamentalmente con una sociedad distinta. Esa es la clave. Son algo distintos, como digo, físicamente, con lo de la calva está aquí, con el tener la cara negra los juveniles y no blanca como tienen los chimpancés, el ser más delgado, más corpulento, por así decirlo, los brazos parecen más largos también, al tener el cuerpo menos corpulento, a lo mejor también la apariencia es más grácil. Esa es la idea. Son como chimpancés que han pasado por el gimnasio, pero bien, no mazaos, ¿no? Los chimpancés son los anabolizados y, sin embargo, los otros no. Los otros son más con un cuerpo bastante más estilizado, digamos. Básicamente, físicamente, por el resto, son bastante similares, con unas capacidades similares, es decir, a la hora de manejar utensilios, las capacidades físicas, visuales, auditivas, motóricas, incluso a la hora de trabajar con ellos y en cautividad y tener interacción con ellos, enseñarles idiomas, y esto parece que no hay grandes diferencias, es decir, no es que sean más listos, son distintos, lo que tienen es una organización social distinta. Y la clave, fijaos, que comentaba Isabel Benque, entre otras cosas, es que las sociedades bonobas
no se basan en grupos de machos, sino que se basan en grupos de hembras. Son las hembras las que mandan, son matriarcados. Son matriarcados en los que mandan las hembras, hembras además que lo que es curioso es que son hembras no emparentadas. Es decir, en los distintos grupos de bonobos, las hembras cuando alcanzan la adolescencia se van a otro grupo, emigran de grupo y a los 2-3 años antes de tener capacidad reproductiva. De manera que en 2-3 años se adaptan a la nueva realidad que tienen. Pero de manera, fijaos que en cada grupo de bonobos lo que llegan son hembras nuevas que lo que hacen es coalición con otras hembras, y las jerarquías son en función de las hembras. Hay una hembra que tiene la jerarquía máxima y entonces todas las hembras que hacen coalición con esa hembra de jerarquía máxima pues son las que tienen más estatus. También es una sociedad jerarquizada como la de los chimpancés, pero parece ser que las jerarquías en bonobos son muchísimo más fluidas. Son muchísimo más fluidas y sobre todo son los de las especies más pacíficas que se han encontrado en el mundo, en el mundo animal, ¿no? Los bonobos no se ha descubierto cuando os digo, igual que los chimpancés patrullan su territorio y si se encuentran otros atacan y matan, los bonobos no funcionan así. Los bonobos cuando encuentran, fíjate, van por el borde de su territorio, pues también son territoriales, pero también son más laxos, es decir, no les molestan las visitas como a los otros, ni luchan tanto. Hay otras cuestiones que explican aquí todo esto, ¿no? O que ayudan a explicar parte. Pero fijaos que la clave está en que cuando los bonobos encuentran, por ejemplo, un árbol lleno de fruta en una zona colindante con otro territorio y aparecen otros bonobos a ese nuevo árbol de fruta, pues se genera una tensión entre ambos grupos en los que puede haber, ahí de Isabel Ben que contaba, pues que había, los machos hacían sus exhibiciones de llegar allí y hacerse, pues eso, asustar un poquito a los otros, intimidarlos, pero nunca las agresiones, no se ha descrito una agresión letal, nunca han cogido y han ido a matar al otro. De hecho, generalmente lo que ocurre más normal es que esa tensión que empieza a generarse se resuelve mediante el sexo. O sea, los bonobos son los supersexuales. Entonces están todo el día dándole al tema. Y además se ha descrito, se ha descubierto, sí, Silvia, sí. Son muy listos. Le dan todo el rato al tema. Todo el rato. Y además todos con todos. El único tabú que parece que hay es madre y cría. El resto, según parece ser, machos con machos, machos con hembras, viejos con jóvenes, jóvenes con viejos, hembras con hembras, continuamente le dan, y además tienen unos momentos, una explosión de sexo muy rápido, muy alocado, y luego ya empiezan a acicalarse y ya empiezan a comparten la fruta, empiezan a ir de otra manera. O sea, es la... Bonobos, se escribe así, bonobos, muy bien, se escribe así, Celer, no te preocupes, perfecto. Entonces, estos bonobos lo resolucionan todo con el tema. Y se ha descrito, como os digo, en ellos, por ejemplo, dicen que es la única especie. Todo esto siempre hay que ponerlo entre comillas, ¿no? Hasta hace nada éramos la única especie inteligente. Ahora ya se sabe que la inteligencia, joder, es que tenéis que ver a los cuervos de Nueva Caledonia, por ahí, cuervo de Nueva Caledonia, inteligencia o lo que sea, y veréis las pruebas, lo que hay. Hay algunos que incluso dejan, ya os lo comenté algunos en clase, hay vídeos de cuervos de Nueva Caledonia que han aprendido a dejar nueces delante de los coches en el semáforo. Cuando el semáforo está rojo, bajan, dejan la nuez delante de la rueda del coche. Cuando pasa el coche, bajan de nuevo, o sea, se van al semáforo, se pone en verde, pasa el coche, y entonces luego, cuando se vuelve a poner en rojo, baja y coge lo de dentro de la nuez que le ha abierto el coche rodando. Un cuervo. Es que esto es alucinante, ¿no? La inteligencia es así. Como os digo, dicen que los bonobos es la única especie, que ya os digo que esto es cuestión de ir viendo, pero por lo menos se les ha visto y son es bastante evidente, en la que practican hacen el amor, digamos, practican sexo cara a cara, en la posición del misionero también, ¿no? Aparte de otras muchas. Se ha descubierto felación, el tribadismo, que es lo que vulgarmente llamamos tijeritas entre hembras. Vale, el tribadismo también es súper habitual. Los machos también se cuelgan de ramas y se frotan los penes el uno con el otro. O sea, es continuo, y es todo el rato. En cuanto hay una cierta tensión, su ansiolítico es el sexo.
siempre. Y a través del sexo lo controlan todo. Entonces, y son, como os digo, prácticamente en clase decía pansexuales, es decir, se lían todos con todos. Con el único tabú que digo, que parece descrito, es madre-cría. Ese parece ser que es el único tabú. La cuestión, fijaos, es que estos bonobos, como digo, son esas sociedades matriarcales dominadas, porque las hembras sí hacen coaliciones, los machos de bonobos son los que no hacen coaliciones, y los machos son muchísimo más pacíficos en esa sociedad de la que son los machos de chimpancé, ¿no? Pero fijaos, le comentaban a Isabel Benque, le decían, ¿y a quién se parecerá más? En una entrevista le comentaban, ¿a quién se parecerá más nuestro ancestro común que tenemos con chimpancés y bonobos? ¿A los chimpancés o a los bonobos, no? Y decía, fíjate, algo interesante, decía, pues es que el territorio en el que están los chimpancés, los bonobos, parece que concuerda más con el territorio original, pero sin embargo, como es una especie social, tiene una evolución social que no depende solamente de la evolución biológica, de la evolución genética, sino que hay una evolución social. Es decir, el animal que es social, cuando nacen nuestros hijos, nacen ya en una sociedad con unos condicionantes sociales que, siendo la parte social lo más importante en nuestra socialización, valga la redundancia, y de nuestra maduración y de nuestra integración, puesto que los animales sociales, como igual bonobos, chimpancés que nosotros, el individuo es prácticamente nada, necesita el apoyo del grupo, pues que la evolución social es tan importante, llega un momento en que es tan importante como la genética. Y entonces dice, como es una especie social, no es tan fácil diferenciarlo, ¿no? Y esto es porque recordemos, que creo que ya os lo dije, que Emiliano Brunner comentaba, hacía un símil, que hay que diferenciar bien entre cerebro y mente. La mente es un proceso, el cerebro es el órgano, ¿de acuerdo? Y en ese proceso de mente, en los animales sociales, también influye la sociedad, también influye el grupo. El grupo también es parte de tu mente. Tú no piensas igual si naces en una sociedad que si naces en otra, no te emocionan las mismas cosas, no te dan miedo las mismas cosas, en el momento histórico también, es decir, somos animales bastante más complejos y la configuración de nuestra mente no es solamente física. Entonces, esto comentaba, ¿no? ¿A quién se parecerá más este ancestro común? Y decía, bueno, pues no está tan claro. Aunque los bonobos parece que están en los bosques en los que podía estar viviendo el antepasado común, y los chimpancés, sin embargo, se han diversificado más. Los bonobos quedan muy poquitos, todos están en Zaire. En Zaire, Dios mío, qué antiguo soy, ¿eh? Esto, decir Zaire ya es en la República Democrática del Congo, me parece que se llama actualmente el país. Pero lo que era el Congo, vamos, de toda la vida. De hecho, fijaos, el río Congo, que hace como una... va de sur a norte y luego hacia el oeste y luego baja al sur y desemboca ya en el Atlántico, ¿de acuerdo? Ahí es la forma que hace, pues en esa curva que hay en la que va girando hacia el oeste, ahí en el territorio que engloba el río Congo, toda esa cuenca del río Congo, en la orilla izquierda, según vas hacia el mar, es decir, al sur del río Congo, estarían los bonobos, y los chimpancés estarían al norte del río Congo. De hecho, parece que su separación como especies proviene, o sea, que coincide en el tiempo con la formación geológica del río Congo, lo que hace una barrera que parecía infranqueable, que hizo que se diferenciasen en las dos especies y evolucionasen de manera distintas, porque si sigue habiendo flujo genético, como veíamos el otro día, si siguen mezclándose las poblaciones, pues no da lugar a la especiación. La especiación necesita un cierto aislamiento genético, y parece ser que ese aislamiento genético se lo da la formación del río Congo, que es uno de los grandes ríos del mundo. La cuestión es que, fijaos, este río Congo, que se formó como entre 2 millones y 1,5 millones de años, parece que es el que separa las dos poblaciones, que han dado lugar a que los bonobos sean como son los bonobos y los chimpancés como sean los chimpancés. Otra cosa que le preguntaban a Isabel Benque es si que eran tan distintos, pacíficos. Decía, a ver, no es que no sean pacíficos. Digo, a ver, los bonobos son una sociedad muy pacífica,
como te digo, no se ha visto el infanticidio, no se ha visto las agresiones letrales entre grupos, y con los chimpancés es muy habitual, muy habitual. La violación es muy habitual, los asesinatos, las mutilaciones, o sea, se encuentra lo primero que hacen. Y sin embargo, los bonobos tiene un vídeo, Isabel Benque tiene un vídeo en el que un macho de un grupo nuevo que ha tomado contacto en esos bordes de territorio con una hembra de otro grupo, en sus juegos el macho muestra los genitales, o sea, se pone a cuatro patas mostrando la bolsa escrotal, y la otra, además, que en la conferencia Isabel Benque decía, es que le tiene literalmente cogido por los huevos, y le tenía cogido por los huevos, y el otro estaba tan contento dando vueltas y la otra detrás agarrándole la bolsa escrotal, ¿no? Que en un momento dado le puede destrozar. O sea, imaginaos la confianza, porque el juego también influye en la generación de confianza, ¿no? Cómo te dejas también llevar porque sabes que no va a pasar nada. Tiene un montón de vídeos en los que se ve incluso dos machos rivales que están de grupos distintos, que llegan y están ahí tanteándose el uno al otro, y aparece un juvenil y se le sube al nuevo encima y le empieza a tocar por aquí, y le empieza a tocar, y no pasa nada. Es decir, son socialmente muy pacíficos. Pero como ella decía, dice, a ver, entendámonos, no es que no haya conflictos, no es que no se escape una leche de vez en cuando, no es que hagas, sino que es que las hembras mantienen la paz, por así decir. Esa es la clave. Las coaliciones de hembras que mantienen jerarquías que son mucho más fluidas y que todo lo solucionan a través de una pansexualidad. Te digo, como te decía, se han descrito besos con lengua, felaciones, de todo tipo de conductas sexuales que podáis imaginar. Parece ser que la inmensa mayoría la tienen también ellos, ¿no? La cuestión es que, fijaos, hasta hace nada eran ignorados, y esa importancia que le damos, o esa justificación que le damos al ser, o que se le da dentro de nuestros esquemas al ser violentos, y que lo llevamos en nuestro ADN, porque mira los chimpancés como son, pues mira los bonobos como son, ¿no? Y que realmente, decía Isabel Benque, todos, o sea, la agresividad, porque son animales sociales complejos, muy inteligentes, y por lo tanto con una individualidad marcada. Es decir, dentro de un grupo de bonobos hay uno que es más parado, otro que es más movido, uno que es más gracioso, otro porque se ríen mucho. Isabel Benque comentaba también, fíjate, el caso de una vez estando ella en medio de la selva estudiando esto, de repente un árbol gigantesco, el que no ves porque los bonobos estaban como a 30 metros y estás tú debajo, y de repente el árbol se empieza a mover con el viento, y lo que oyes son risas de que se están partiendo de risa los bonobos, porque otras de las características maravillosas que tienen los bonobos es que juegan en edad adulta. Acordaos, Ana, y acordaos, Carlos, que comentábamos en clase, una de las cosas que teníais que estudiar, que venía en vuestro manual, es que el ser humano era el único que jugaba en adulto, ¿no? O por lo menos lo dejaban intuir así, no sé si lo ponía estrictamente así. Pues parece ser que no, parece ser que los bonobos también juegan en adulto, en adultos, pero no solamente los bonobos, habla de varios componentes, es decir, hay varias especies que son altamente sociales, con inteligencias y cerebros grandes, por lo tanto, pero a muchos niveles. O sea, hablaba de que cetáceos juegan de adultos, cetáceos, acordados de los mamíferos marinos, estos que tienen la cola plana. Sabéis que la diferencia entre un mamífero marino y un pez es que los mamíferos tienen la cola plana porque viene de las patas que teníamos, ¿no? La cola plana, y sin embargo los peces la tienen vertical. Nosotros la tenemos horizontal, nosotros digo, como si yo fuese un cetáceo, ¿no? Los delfines la tienen horizontal y los peces la tienen vertical. Si veis un tiburón tiene la cola vertical y la orca tiene la cola horizontal. Para diferenciarlos, la aleta dorsal ambos la tienen, pero la cola es completamente distinta. Los delfines, eso es, y los delfines, las orcas, estos, dentro de los mamíferos marinos, los cetáceos son los que pasan toda su vida en el agua. Es decir, hay otros como los fócidos, ¿no? O los sirénidos que pasan parte, copulan, el parto, las crías al principio, pues todos hemos visto las focas y los leones marinos varados allí en esas colonias gigantescas en las orillas, ¿no? Sin embargo, los cetáceos no, los cetáceos, las ballenas, los cachalotes, los delfines están en el agua continuamente.
Pues los cetáceos que tienen grupos sociales complejos también parece ser que juegan durante toda la vida, juegan de adultos, porque esto es muy interesante, porque Isabel Benque tiene algunas conferencias hablando precisamente de esa capacidad de jugar y de lo interesante que es esa capacidad de jugar que compartimos nosotros, que el ser humano también juega de pequeño. Es una neotenia que se dice que con nuestro antepasado, el antepasado que solamente jugaba en edad juvenil, sin embargo, el expresar caracteres que en el antepasado solamente se daban en edad juvenil, el expresar caracteres de ese tipo en edad adulta es lo que se llama neotenia transcripcional. Pues esa neotenia, como es el caso del ladrido del perro, ¿no? Dicen los lobos aúllan, el cachorro del lobo ladra, pero el perro, sin embargo, ladra de adulto. Es una neotenia que tiene con respecto al lobo del que procede, ¿no? Pero hablaba, fíjate, de que los perros, los cánidos en general, los lobos también, es decir, que son dentro de distintos grupos de mamíferos, tienen cerebros bastante grandes y son bastante inteligentes y son grupos sociales, también juegan de adulto, ¿no? Te hablaba también de los elefantes y yo, mira, ¿qué queréis que os diga? Ante vuestro libro de texto e Isabel Benque, me quedo con Isabel Benque. O sea, cuando dice Isabel Benque que también los elefantes juegan, que también los delfines juegan, que también los cuervos juegan y los ptaciformes, son los loros y sus primos, loros, cacatúas, estos son los psittaciformes. Son pájaros con grandes cerebros para ser pájaros, ¿no? Y con grupos sociales bastante complejos. Si veis las cotorras argentinas, vedlo, o sea, aparte de la que forman, en la que montan, en lo que sea, son súper listas, con colonias de cientos y que acojonan al resto de pájaros precisamente porque son muy inteligentes. Bueno, pues parece ser en estas especies el juego también se da de adulto. Me parece interesante porque es también que lo que planteaba Isabel Benque es que fijaos, el juego siempre se ha planteado como que es importante jugar, todo en la educación infantil siempre se ha dicho, ¿no? Lo importante que es el juego para como aprender a ser adulto. Y sin embargo, Isabel Benque plantea, no, ¿cómo que para aprender a ser adulto? Si de adulto sigues jugando. Estas especies en las que los adultos siguen jugando, que en la mayoría de los animales sí es verdad que el juego se restringe a edades infantiles. Sin embargo, en algunas especies en las que coinciden con tener cerebros muy grandes, grupos sociales complejos, vidas bastante longevas, suelen tener juego. Hay algunas que tienen juego en edad adulta. Isabel Benque crea aquí un concepto que me parece muy interesante, y es que dice que el juego es un comodín evolutivo. Es un joker evolutivo, comenta. Dice, el comodín es la única carta que no tiene un valor predeterminado, ¿de acuerdo? Sino que en función de cuándo la utilices, depende de lo que tengas. Si yo estoy jugando al póker y tengo 3 ases y un comodín, pues el comodín en ese momento va a ser un as y va a ser póker de ases, ¿entendéis? Pero si tengo 4, 5, 6... y un comodín, pues el comodín va a ser el 7 para que sea una escalera. ¿Entendemos? El comodín se adapta a las circunstancias. Y lo que comentaba era este fenómeno, que el juego es una forma de entrenar habilidades sociales para un mundo cambiante. Porque los animales que somos hipersociales, como nosotros, vivimos una realidad que, por ser una realidad social, es per se cambiante. La sociedad cambia porque cambian sus individuos, los individuos van cambiando, van evolucionando y por lo tanto la sociedad, los grupos sociales complejos son de por sí cambiantes. El juego es fundamental para seguir entrenándote en esa necesidad de adaptación continua a fenómenos sociales cambiantes. Eso es lo que plantea la hipótesis de por qué seguimos jugando en edad adulta que plantea Isabel Benque. Me parece muy, muy interesante esto que os comentaba. Bueno, con respecto a esto también os quería comentar que había otra... la cuestión, le preguntaban a Isabel Benque con respecto a lo que os comentaba, que decía que en realidad, como son individuos con su carácter, su personalidad, que haya estado años allí en medio y los conoce personalmente, nunca mejor dicho, hay uno que es más agresivo, otro que es más pacífico, uno que se pica muy rápido, otro que es muy paciente, es decir, hay toda una campana de Gauss de comportamientos dentro de cada grupo. Lo único que el modelo social que han desarrollado es distinto,
porque en chimpancé igual, dice chimpancé igual, dentro de los chimpancés también tenemos chimpancés que son más agresivos, chimpancés que son más parados, chimpancés que son más pacíficos, chimpancés que son más blandos, chimpancés que son más duros, chimpancés que son más gruñones, chimpancés que son más felices, es decir, más juguetones. Todo eso también se da en una sociedad. El caso es que han tenido y han generado una organización social distinta. Hace poco, además, bueno, hace poco no, en 2016, fijaos, salió porque lo que planteaban es, fíjate, esta división que ocurrió hace 1,5 millones, cuando eran una especie común y los ha hecho ser tan distintos, deben tener, y sin embargo tienen una similitud genética muy grande, son muy parecidos. Parece ser que el cambio es mucho más debido a la orientación social que a que sean genéticamente muy distintos. De hecho, fijaos, este aislamiento que se suponía que tenían por ese río Congo, parece ser que en 2016 publicaron un paper en Science, creo recordar, en el que demostraban por análisis genéticos que bonobos y chimpancés se habían hibridado, habían cruzado genes, igual que ahora sabemos que con Neandertal hubo también cruce, ¿de acuerdo? El cebolleo que dice el cura de Valdepeñas o sea, que sabemos que tenemos esa tendencia, ¿no? Pues entre chimpancés y bonobos parece que también ha habido ese hibridación, por lo menos en 2 momentos. Uno como alrededor del 1.000.000 de años y otro hace unos 200.000 años. Fíjate que me llamó la atención porque coincide con cuando nace la especie Homo sapiens, ¿no? Y es una de las últimas. Es decir, ha habido cruce de genes entre ambas poblaciones, que la diferencia no es tanto genética, sino más de organización social. Y que la organización social hace que los machos, porque tiene imágenes de machos, ya os digo, no solamente dejando la bolsa escrotal a la hembra del otro grupo a su merced, sino también cogiendo a la cría, se ve a la madre que tiene 41 años y ha tenido una cría con 41 años, ¿de acuerdo? Los bonobos son muy longevos también, tiene una cría con 41 años y esa cría que tiene un año, cosa así, está con uno de los grandes machos que tiene el grupo de bonobos, y es que son imágenes tiernísimas en las que se le cae la baba al otro jugando y acariciándole, pero con una ternura al otro que no puedes decir es un macho, es agresivo. No. El macho en los bonobos también, aquí también influirá de alguna manera la selección sexual, ¿no? Si las hembras son las que deciden y las hembras deciden que solamente van a procrear con el macho más pacífico, pues eso sin querer hará que poco a poco la mayoría de los machos sean pacíficos. Pero como te digo, es así. Sí es verdad que en general son bastante más pacíficos los bonobos que los chimpancés, y los chimpancés bastante más agresivos, pero individualmente no se ve tanta diferencia. La diferencia es grupalmente, y es que la sociedad bonoba es una sociedad pacífica y la sociedad chimpancé es una sociedad muy violenta. Entonces son, por así decir, son los macarras y los hippies, a grandes rasgos. Otra cosa que le preguntaron y que me llamó la atención a Isabel Benque en una de las entrevistas, es que le dicen, oye, ¿cuándo juegan? ¿No? Y dices, ¿cuándo juegan? Y dice Isabel, pues juegan todo lo que pueden. Incluso en cada grupo tienen conductas culturales, conductas de grupo. No todos los bonobos son iguales, no en todos los grupos bonobos ocurre exactamente lo mismo. Tienen comportamientos similares porque ya os digo que van las hembras juveniles, emigran a las poblaciones aledañas para también conseguir que haya una limpieza genética, por así decir, que prevenir la endogamia, ¿no? Pero lo que decían es que cuando juegan, juegan todo lo que pueden. Como os decía, había culturas, que me ha salido lo de la cultura porque hablando de juegos, precisamente documentaba un tipo de juegos en el agua que empieza a tener un grupo cuando aparecen 2 hembras que han venido de otro grupo en el que jugaban de esa manera en el agua, y a partir de ese momento, dentro del repertorio de juegos que tiene ese grupo de bonobos, también se incluye un grupo nuevo, un juego nuevo, que es el juego que traen de la otra población. Es decir, son mucho
mucho más parecidos a nosotros de lo que creemos. Cuanto más miramos, más observamos, más nos damos cuenta de que son realmente muy parecidos a nosotros. El caso es que decía, ¿cuándo juegan? Dicen, juegan todo lo que pueden y juegan como nosotros, dice Isabel Benque. Cuando hay vacas gordas, es decir, cuando hay abundancia de fruta, fundamentalmente suelen dedicarle mucho más tiempo a jugar y los juegos son bastante más elaborados y más complejos y más duraderos. Dice, eso es así. Dice, y cuando hay menos abundancia, pues tienen que dedicarse más a sobrevivir y menos a jugar. Esa es la cuestión. Dice como nosotros, ¿no? Y entonces yo dije, pues por un lado sí, pero por otro, ¿es como nosotros? O sea, vivimos en unas sociedades opulentas realmente. O sea, que parece que hemos tenido la cornucopia, el cuerno de la abundancia, y hemos podido sacar y hemos estado, ya hemos visto los otros días cómo hemos ido explotando todos los recursos y somos sociedades realmente, por lo menos aquí en Europa, sociedades ricas y le dedicamos más tiempo a jugar del que teníamos antes. O sea, hoy he escuchado a Juan Bordera, que también os he comentado algo de él, que igual en un acto comentaba, dice, joder, es que la jornada laboral, llevamos 100 años con la jornada laboral de 8 horas y se ha ganado en productividad, no te quiero contar. ¿A quién ha beneficiado esa productividad? ¿No deberíamos estar trabajando ya 4 o 5 horas nada más? Si realmente somos mucho más productivos. Esa paradoja, ¿no? Como si realmente deberíamos dedicarnos a aprender un poquito más de los bonobos y dedicarnos a jugar más, ¿no? Lo del sexo ya os lo dejo, quiero decir que ya no voy por la cuestión sexual, voy más por la cuestión juguetona, ¿no? Que son una especie muy juguetona y que ese juego además afianza porque es juego, cuando hablamos de juego no hablamos de juego de tragaperras, sino de juego con motivación intrínseca, es decir, juegan porque quieren y porque el juego en sí les permite satisfacción. E incluso dentro del juego el animal poderoso tiene que rebajarse para poder jugar con el otro, de hecho, ¿no? Y tiene casos, fíjate, de perro, tiene un vídeo en el que muestra muy bien, como etóloga que es, a un pastor alemán y un chihuahua cánidos que también juegan, ¿no? Como el pastor alemán empieza a jugar con el chihuahua y el chihuahua al principio, joder, es que es un bicho que abre la boca y se le come al chihuahua y como en un momento dado le hace daño al chihuahua y el chihuahua protesta y entonces el otro coge, le baja el hocico, le dice, lo iba diciendo y dice, mira, le está diciendo, perdona, tal, venga. Y entonces vuelve a jugar con él, pero muchísimo más suave y el chihuahua ya entra al juego, ¿no? O sea, ¿cómo se ve eso? Ya te digo, en la interacción entre un pastor alemán y un chihuahua. Pues en bonobos es muchísimo más evidente, como te decía. Fíjate, la hembra agarrándole el saco escrotal al macho, que el macho por corpulencia puede destrozarla de un golpe, ¿no? Y estaban los dos felices. En fin, que eso quería comentaros y quería que hay un artículo en prensa que también colabora Fernando Valladares, que como que hablando de esto de chimpancés y bonobos también, en el que comenta el que como que sé el mono que tú quieras. Es decir, tanta justificación para pensar somos así, la podemos sacar mirando a la chimpancés como mirando a los bonobos, es la cara y la cruz de la misma moneda. Si tenemos el ancestro común y si la influencia genética que tengamos hacia el macarrismo, también tenemos la misma tendencia, si queremos, hacia el hipismo. Entonces depende de nosotros el que alimentemos a nuestro bonobo interior o alimentemos a nuestro chimpancé interior. Yo personalmente soy pro bonobo. A mí me iría mucho mejor con mi ancestro. Tu ancestro es bonobo, Celes, seguro. Yo quiero ser bonobo también. Quiero decir, yo quiero potenciar mi parte bonoba y reprimir mi parte chimpancé. ¿De acuerdo? Os iba a comentar, enlazando con esto, alguna cuestión, pero yo creo que mejor la comentamos la semana que viene, que aquí ha quedado ya lo suficientemente bien y nos hemos metido y hemos roto un poquito el esquema y ampliado la visión, incluyendo nuestra realidad bonoba. Y no quiero amargaros porque os iba a comentar el tema de un poquito más de cómo está la situación actual. Si eso lo dejamos para la semana que viene, comentar alguna otra cosilla y meter información
con la realidad que nos plantea, sobre todo, mi querido Antonio Turiel, como os decía. Gracias por vuestro tiempo también, chicos. Me gusta que... Ya sabes que me gusta hablar, Ana, o sea que es que no me cuesta, me gusta. Entonces, esto me gustaría más hacerlo, fíjate, me gustaría más hacerlo en un bar, por ejemplo, en el que podamos además vernos las caras, en el que alguno pueda hablar conmigo directamente, en el que yo vaya viendo continuamente y veo si te estás enterando o no te estás enterando, y que ese bar, incluso emitirlo desde el bar, no habría ningún problema. Si tenéis un bar, podemos hacerlo, y además empezamos también a interaccionar físicamente, que eso también nos facilitará. El telediario me mata. Sí. El telediario me mete miedo, acuérdate, telencéfalo, diencéfalo, esa era. Bueno, chicos, hasta eso es, telediario me mete miedo, ¿no? Telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo, miedo. Acordaos, esas reglas mnemotécnicas de una alumna de Coslada, me parece genial y por eso la comparto con vosotros siempre. Debería haber puesto copyright, si hubiese sido lista y dentro de esta sociedad capitalista, pues le habría puesto un copyright y se estaría forrando ahora mismo. Pero a mí yo soy más como Fleming, que regaló la patente a la ciencia. Si no, la inmensa mayoría de nosotros no estábamos aquí hoy. Si no llega a ser por esos antibióticos que Fleming regaló a todos. Una pregunta, y pregunta de examen este año. Cayó en el examen las 5 vesículas en el neurodesarrollo. Qué interesante. Muy bien, pues estupendo. Fíjate, eso cotiza más todavía la regla mnemotécnica del telediario. Me mete miedo. Muy bien. Bueno, chicos, me alegro de veros. Cualquier cosa, ya sabéis que también que he abierto un Instagram y he abierto... bueno, el Instagram no controlo mucho, Raquelucha la que... Pero vamos, y podéis verlo y podéis hacerme sugerencias, lo que sea, no sé ni cómo va. Pero podemos tener una línea de comunicación de alguna manera ahí. Hasta la semana que viene, me parece un gusto veros a todos. La dirección de Instagram, yo creo que... Café con ciencia, creo que es café con 100 número. Creo que es así. Eso es, creo que es así. ¿Vale? Bueno, voy a cortar, os dejo hasta la semana que viene, ¿de acuerdo? Que me alegro de veros. Hasta la próxima. Venga, adiós.